Compatriotas, amigos, esta segunda parte del evento va a estar dirigido por otro compañero nuestro de prisión. Nosotros siempre hemos dicho que el presidio es más que relevo o continuación. Y esto lo digo porque, por ejemplo, hace un rato anuncié a Luis Zúñiga, que estuvo en prisión conmigo en las Alambradas de Nieves Morejón. Y ahora voy a anunciar a alguien que usurpó una de las barracas donde yo estuve en Nieves Morejón. Me estoy refiriendo a Antúnez, José Luis García Pérez Antúnez, que va a tener a su cargo esta segunda parte del evento, que más bien es artístico y cultural. Así que estoy llamando a Antúnez para que concurra aquí. Como les digo, mi primera parte de este evento concluye. Si ustedes consideran que lo hizo bien, aplaudan, si no, abucheen. De Santa Clara siempre. Para mí es un honor que me den esta oportunidad sobre la entrega del premio Pedro Luis Boitel, en el marco de una celebración tan importante como es el 20 de mayo. Porque precisamente en estos momentos, o de aquí a un rato, hay un grupo de personas en un lugar aquí, en el estadio Los Marlins, que están haciendo algo diametralmente opuesto a lo que se está haciendo aquí. Porque allí están los que olvidan, allí están los del borrón y cuenta nueva, aquí estamos los que no pactamos, aquí está Cuba, no los que pretenden lavarle la cara al régimen. ¿Qué es el premio por la libertad Pedro Luis Boitel? El premio por la libertad Pedro Luis Boitel fue creado en el 2001 por una coalición de organizaciones no gubernamentales de Europa del Este y Central, conjuntamente con el Directorio Democrático Cubano. El premio se confiere anualmente para reconocer activistas pro democracias dentro de Cuba por su coraje y dedicación. Y toma su nombre de la figura histórica de Pedro Luis Boitel, quien fue un activista que luchó contra el régimen militar de Batista y luego contra la oprobiosa tiranía de Castro. Boitel fue pionero de la resistencia cívica dentro de las prisiones castristas. Entre los premiados con este premio, en otras oportunidades, se encuentran figuras icónicas de la oposición como Ángel Moya Costa, José Díaz Silva, Juan Carlos González Leiva, Idania Llanes, Damaris Moyas, así como organizaciones como las Damas de Blanco, el Movimiento San Isidro, el Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, la Asociación Yorubas Libres de Cuba, Opositores por una Nueva República, entre otros. El pasado año, el premio Pedro Luis Boitel recayó sobre un factor de suma importancia y muy sensible en nuestra lucha. El premio Pedro Luis Boitel en la pasada edición fue conferido a las 133 mujeres cubanas registradas que se encuentran encarceladas por su participación en las protestas que estremecieron Cuba aquel inolvidable y heroico 11 de julio del 2021. Algunos de esos nombres y posturas asombran al mundo. Allí se encuentran Sailí Navarro, Donaida Pérez, Ariana López, las hermanas Lidaini Rodríguez Isaac, Lisandra Góngora, las hermanas Garrido, Lázara Quireña González, entre muchas otras. Este año, el Comité Internacional, y luego de intensos y largos análisis entre varios candidatos, se acordó por unanimidad premiar a alguien que lleva 25 años de ininterrumpido encierro. Un hombre que arriesgó su vida y libertad
se atrevió a denunciar la infiltración de 26 agentes castristas que, al estilo de la Rey Avispa, la tiranía planeaba introducir en los Estados Unidos con el claro propósito de dañar la seguridad de este país. El Directorio Democrático Cubano, en coordinación con el Frente Hemisférico por la Libertad, confiere el Premio por la Libertad Pedro Luis Boitel en su edición 2024 al emblemático expreso político Ernesto Borges Pérez. A continuación, una breve síntesis biográfica del galardonado. Ernesto Borges Pérez nació el 23 de marzo del año 1966 en San José de las Lajas. Hace 25 años fue encarcelado por motivos políticos, siendo aún capitán de la contrainteligencia, analista del Ministerio del Interior. Recopiló archivos con información clasificada sobre 26 agentes preparados para el espionaje internacional y trató de hacérselo llegar a un funcionario estadounidense radicado en La Habana, alertando del peligro que estos nuevos agentes significaban para América. Fue apresado y procesado en un juicio plagado de alomanías. Durante todo este periodo sufre todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales. Lo habían mandado a estudiar a la KGB soviética, de la extinta Unión Soviética, en la época de la perestroika. Allí se graduó de diploma de oro en solo 4 años de los 5 previstos. Así fue que conoció de primera mano cómo vivían los altos oficiales de ese órgano de inteligencia. Por eso simpatizó con el proceso de cambio que estaba llevando a cabo Mikhail Gorbachev. Cuando regresó a Cuba en 1989, estaba ya decepcionado con el socialismo. Los años siguientes los pasó con mucha angustia y frustración. Apenas un año antes de intentar hacerle llegar información a la CIA, le confesó a su padre que estaba muy decepcionado del Ministerio del Interior y que deseaba renunciar. Era primer analista del Departamento número 1 de Contraespionaje y Juegos Operativos de la Dirección Nacional de Contrainteligencia. Este departamento se encargaba, y se encarga, pienso, de atender, entiéndase, hostigar y espiar las sedes diplomáticas en Cuba, y priorizaban a la entonces sesión de intereses. Ernesto Borges tuvo el coraje de sustraer documentos donde estaban los nombres de 26 espías que el régimen castrista tenía en fase preparatoria para posteriormente introducirlos en Estados Unidos. El trabajo operativo de la contrainteligencia castrista evitó que Ernesto pudiera entregar la información. Detenido el 17 de julio del 98, fue acusado de tentativa de espionaje y la Fiscalía Militar le solicitó la pena de muerte. Ernesto Borges se ha destacado por su rebeldía y verticalidad dentro de la prisión y ha puesto varias veces su vida en peligro, como por ejemplo cuando conoció sobre la repentina hospitalización y gravedad de Laura Pollán e hizo desde la cárcel declaraciones donde alertaba sobre el posible asesinato de esa importante líder. Estos y otros planteamientos que fueron ampliamente divulgados por la prensa internacional irritaron profundamente al régimen. Ernesto Borges es uno de los presos políticos más odiados por la tiranía y a criterio de muchos es uno de los presos políticos más rebeldes y combativos del sistema carcelario castrista. A pesar del peligro que corre su vida, de las enfermedades que padece y de sus más de 25 años encarcelado, Ernesto Borges Pérez parece tener una voluntad de hierro, una asombrosa firmeza y una fe ilimitada que alienta a todos. Ha realizado varias huelgas de hambre que han puesto en peligro su vida, entre ellas una para pedir la liberación del excontratista Alan Gross. Hay que cortar un poco, está muy larguito. Uno de los episodios más conmovedores vividos por este patriota fue cuando falleció su madre, producto de los sufrimientos por el cual al encarcelamiento lo trajeron al funeral 12 oficiales encadenados. Ernesto Borges Pérez,
cuenta con el respeto, admiración y cariño de cuantos hemos tenido el honor y privilegio de compartir con él la lucha. Y tanto él como su padre Raúl constituyen un referente de lo que es solidaridad, generosidad y compromiso patrio. Y ahora, para recibir este importante galardón, en nombre de Ernesto, llamamos al estrado a uno de los hombres más puros, más dignos que ha parido la Cuba contemporánea. Alguien que estuvo más de 20 años en las cárceles castristas plantado. Orlando Figueroa, conocido familiarmente como Maqueca, quien además fue amigo personal de Boitel, fue la persona que tuvo la vivencia con Boitel desde que Boitel comenzó su última huelga hasta que murió. Recibe, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de Ernesto Borges. Muchas gracias en nombre de Ernesto Borges, quien estuvo tantos años preso. Uno sabe lo que ha sufrido. Además, quiero aprovechar para hacerle llegar mi saludo cariñoso y mi apoyo a todos los cubanos que están presos en distintas prisiones en Cuba, resistiendo la maldad, la crueldad y el chantaje de los carcelarios para que ellos renuncien a sus principios. Muchas gracias. La incansable y talentosa activista y fundadora y quien dirige el prestigioso medio de comunicación conocido como ADN Cuba, Yelek Franela, nos envió un audiovisual sobre la familia del premio Pedro Luis Boitel, el preso político Ernesto Borges Pérez. Rodarle. Ernesto Borges Pérez nació en La Habana el 23 de marzo de 1966, en un pueblo llamado San José de las Lajas. Hace 25 años fue encarcelado por motivos políticos. En 1998, siendo aún capitán de la contrainteligencia y analista del Ministerio del Interior, recopiló archivos con información clasificada sobre 20 agentes preparados para el espionaje internacional y trató de hacerlos llegar a un funcionario estadounidense radicado en La Habana, alertando así del peligro que estos nuevos agentes significaban para los Estados Unidos. Fue sorprendido, apresado y procesado en un juicio plagado de anomalías. Durante todo este tiempo ha sufrido todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales en las cárceles de la dictadura castrista. En Cuba, un ex oficial de la seguridad del Estado se declaró en huelga de hambre. Ernesto Borges está en Comunidad del Este acusado de espionaje. Después de permanecer por más de 13 años en la prisión de Guanajay, en la actual provincia de Artemisa, el preso político cubano Ernesto Borges Pérez extingue una sanción de 30 años por espionaje. Yo, Raúl Borges Álvarez, padre del prisionero político y laico católico Ernesto Borges Pérez, hago un llamado a la comunidad democrática internacional, a los hombres de bien, a que intervengan sobre el caso de mi hijo. Estamos muy preocupados. Ernesto el 17 de julio de este año cumple 26 años crisis y en mayo del año próximo Ernesto termina de extinguir la sanción ya con todos los parámetros que tiene. Esto realmente resulta muy preocupante. Queremos hacer énfasis. Nosotros hemos hecho la denuncia en todos los lugares que hemos considerado necesario hacerlo dentro del país, para que no quede de la preocupación o de la objeción después que no se informó. Lo hemos visto en la dirección del Ministerio del Interior, lo hemos visto en la Dirección General de Prisiones, lo hemos visto en la Dirección General de la Contrainteligencia y no tenemos respuesta absolutamente de nada. Por favor, Ernesto se va a quedar ciego si no actuamos con rapidez. Libertad para los presos políticos, libertad para Ernesto, libertad para Cuba. Asamblea de la Resistencia Cubana, como expresión del pueblo de Cuba,
exige la libertad de nuestros presos políticos ya. Impresionante. Ahora mi hermano del presidio político, Luis Zúñiga Rey, va a anunciar a otro hermano cubano que no nació en Cuba, pero es tan cubano como Las Palmas. Sí, gracias. Quería presentarles ahora un momento, un minuto, un video que nos llegó desde Madrid, España, con la intervención del doctor Orlando Gutiérrez allí en un importantísimo foro. Se lo vamos a presentar porque tiene menos de un minuto. Por favor. La Unión Europea, las 27 democracias europeas no pueden seguir financiando la represión en Cuba. El régimen en Cuba se mantiene, si no lo sabían, por el dinero europeo. Y peor aún, no por el dinero de los estados, por el dinero de los contribuyentes europeos. Hay que terminar con esa ofensa, con ese crimen contra el pueblo cubano. El Club de París, el Tratado de Cooperación con ese régimen de la Unión Europea, lo que hace es financiar las prisiones políticas y los centros de tortura en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y quizás no sea pronto también en Colombia. Por eso le pido a los partidos triunfantes de ECR, le pido a los europeos que sigan lo que están clamando, lo que está pidiendo Santiago Abascal y Hermann Tertsch en el Parlamento Europeo. Ni un centavo europeo más para la tiranía comunista en Cuba. ¡Viva Cuba Libre! La Unión Europea. Así está la Asamblea de la Resistencia Cubana en todos los escenarios posibles, promoviendo, defendiendo nuestra causa, que con la ayuda de Dios, este mismo año lo vamos a lograr. Además de los tantos amigos que contamos para la causa de Cuba en toda Latinoamérica, tenemos también norteamericanos muy comprometidos y dedicados también a apoyarnos, a defendernos y a promover la libertad de Cuba. Uno de esos norteamericanos es actualmente miembro de la Junta Editorial del destacado diario Washington Times. Me refiero a Jeff Shapiro. Por favor. Good morning, everyone. Good morning. My name is Jeffrey Scott Shapiro. I'm on the editorial board of the Washington Times. Prior to that, I served for almost 4 years as a senior advisor and for a while a director of Radio and Television Marti. That may surprise some of you. But when I received my government appointment, it was supposed to be a temporary appointment at Radio Marti, and then I was going to go to Washington to work for either the White House or another federal agency. But I found what I was learning here among all of you in the Cuban exile community so important that I decided to stay here for the duration of my entire appointment. And when I first got to Radio Marti, I wanted to learn as much as I could about the opposition. I had a fascination with your community because I'd always grown up in South Florida. And I typed in on my phone the words Cuban freedom fighter hero. And the first name that came up was Ernesto Borges Perez. And so I developed kind of a personal fascination for this individual. I talked to the White House about what we could do to try to get him out. I tried to learn about his life, and I just wanted to share a little bit with you beyond the ADN video about what I learned about him and what I wrote about in the Washington Times that will be published on Monday. Ernesto was born in 1966. He had a very special opportunity with Cuban intelligence. He studied in the Soviet Union. He was supposed to be there for 5 years, but he only had to study for 4 because he received what was called a gold diploma. He was so talented at what he did, he finished a year earlier than everyone expected him to. But during those 4 years, Ernesto had a transformation because he was there after the stagnation era of Leonid Brezhnev. Remember, Brezhnev had replaced Khrushchev, who was engaged in de-Stalinization efforts and was removed by a hardline Soviet right-wing coup because he was trying to implement reforms. But when Gorbachev came in, he tried to re-implement some of those reforms, and they used the ghost of Lenin as an auspicious to try to push more liberal reforms in the name of socialism. But what Gorbachev really did
was he actually tried to institute perestroika, which was an era of restructuring, and glasnost, which was an era of transparency. They implemented a number of reforms that were economic reforms, for the first time allowing people to actually engage in private ownership, allowing people to participate in joint ventures in companies, and for the first time people were allowed to vote against Communist Party officials. And even though they were still unopposed, people by the millions came out and they crossed out the names of Communist Party officials that were running for office. And so their message to the Communist Party of the Soviet Union was, we may not have another alternative yet, but we know one thing: we don't want you. This was a turning point that Ernesto witnessed in the Soviet Union. And when he came home to Cuba, he made a decision that he had to do whatever he could to try to stop the Castro military dictatorship, continue its efforts to model its own government after the Soviet regime. And as Cuba went through a number of changes with the collapse of the Soviet Union, intensity just continued brewing. And for the first time in 1994, thousands of Cubans came out in Havana and cried Libertad. And 2 years later, we saw the shoot-down of the Brothers to the Rescue, where 4 Floridians, 3 of whom were American citizens, Cuban Americans, were murdered. On July 17, 1998, Ernesto made a very bold decision. He took a dossier that had 26 names of Cuban agents. And these were agents who were involved in what's called Department 1 of the Cuban Ministry of Interior. They engage in what's called operational games. And this is kind of a technique that is used to confuse U.S. intelligence, modeled after Soviet intelligence, active measures. Soviet intelligence, of course, created Directorate S, which was used to use Soviet agents to infiltrate the United States under the auspices of being Americans. So what Ernesto had done is taken this list to let the Americans know, here are some of these agents that are going to try to infiltrate the United States government, or at least draw your attention away from real agents. His goal was to reach the U.S. interest section, which of course was what existed prior to the Obama era of reinstituting the embassy. But before he was able to make it, he was arrested, he was captured. He was taken to a small prison that was formerly a Catholic church. And there he was interrogated and he was tortured. And eventually he faced an extrajudicial secret military tribunal in January of 1999. This was a tribunal that fell below the standards of what most international countries consider to be normal due process. His original sentence was death by firing squad, but it was supposedly commuted to a mere 30 years. At the time, the prosecutor had assured his father, he will probably only serve 10 years because your family has no criminal history, and he served the government. 26 years later, Ernesto is still imprisoned. And we missed an amazing opportunity in 2014 during the so-called Obama-Cuba thaw, when we traded 3 Cuban spies for 1 U.S. intelligence asset from the Cuba 5. We could have pushed harder. We could have tried to get the release of Ernesto, but we did not. Ernesto is suffering in a lot of pain right now. He has developed cataracts in both eyes and he is going blind. He also has a hernia. Both these conditions require surgery, but the Cuban regime will not allow it under the false auspices that this could put his life in danger. In other words, the Cuban regime wants to keep Ernesto alive as long as possible so they can continue torturing him. That is what they are trying to do. So on Monday, the Washington Times will have a piece featured on the front page of the commentary section with the story that I just told you. And one of the best things about the Washington Times makes sure that we get a printed copy of every edition to every single congressional office, every congressional committee on the Hill, and every federal agency in the United States government. So when I write these stories, I always tell people I have an audience of 535, the members of Congress. That's who I'm writing for. I want to make sure that members of Congress on both sides of the aisle see what the Washington Times has to say and see what the conservative-leaning voice in Washington is saying. Since I got to the Times, it's no surprise, the issue of Cuba, fortunately, has become a more prominent issue. We are going to make sure that continues, and we are going to continue fighting for Ernesto no matter what it takes. Thank you very much.
La poesía como expresión artística ha jugado y juega un rol importante en la lucha por las causas justas. El destacado intelectual cubano Julio Estorino dedicó un poema al preso político Ernesto Borges Pérez, por lo que llamamos al estrado al también intelectual periodista chileno Paul Face, una de las voces más icónicas y emblemáticas de la radio hispana, quien declamará la poesía dedicada al premiado. Muy buenos días. Es para mí un gran honor y un gran gusto acompañarles esta mañana. Un gusto porque para un chileno patriota, estar con patriotas cubanos es estar en familia, es estar en casa. Un honor porque tengo la oportunidad de compartir con ustedes un poema, parte de la obra de un maestro como don Julio Estorino, hombre del que aprendí que una secuencia de palabras puestas al servicio de la verdad trascienden tanto o más que la ira de un fusil comunista. De don Julio Estorino, el del corazón enhiesto. Ernesto Borges, Ernesto, el del corazón enhiesto. Ernesto, el del bravo gesto. Ernesto Borges, Ernesto. Los barrotes han probado que no sofocan tu fuego. Los barrotes se han rendido a tu estatura de preso, preso con el alma libre y el ánimo resurrecto, preso por la libertad, la justicia y el derecho, preso por amar a Cuba y por dar voz al silencio. Silencio de los patriotas caídos, de los patriotas que han muerto. Ernesto Borges, Ernesto, el del corazón enhiesto. Ernesto, el del bravo gesto. Ernesto Borges, Ernesto. Desde el calabozo oscuro tú iluminas a tu pueblo, tú con tus manos atadas zafas los nudos del miedo. Tú con tus ojos marchitos nos guías por el sendero del deber y del honor y del coraje sereno. Quien quiera ver el futuro, que se empape de tu ejemplo y ha de ver un pueblo libre, hijo de tu sufrimiento. Ernesto Borges, Ernesto, el del corazón enhiesto. Ernesto, el del bravo gesto. Ernesto Borges, Ernesto. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu pecho abierto, gracias por tu valentía, por tu voz de gloria y trueno, por el orgullo de patria que infundes en nuestros pechos. Gracias por la libertad que engendra tu cautiverio. Gracias porque estás sembrado, amor del Dios de los cielos. Gracias en nombre de Cuba. Gracias, mil gracias, Ernesto. Ernesto Borges, Ernesto, el del corazón enhiesto. Ernesto, el del bravo gesto. Ernesto Borges, Ernesto. Solo un talento como el de Julio y una voz como la de Paul pueden emocionar tanto. Ernesto. Y hoy también va a rendir homenaje a Ernesto, un joven cantante contestatario con una meteórica carrera en ascenso. Su prosa y poesía y sus atrevidos textos no solo han cautivado a los más jóvenes, sino al público de todas las edades. Autor de números como De pie frente al terror y La papaya, nos referimos a Jorgito Camancola, quien nos deleitará con una poesía de homenaje al preso político, hoy premiado Ernesto Borges Pérez.
Después de esa poesía, gracias, de verdad que yo siento que todo lo que haga no será suficiente para darle las gracias a tantas personas que han hecho y dado su vida por la libertad. Pero bueno, gracias a Dios que me ha dado el don del arte y sobre todo gracias a Dios por darme el don del arte en función de la libertad. Los Castros lo encarcelaron por enseñar la verdad y entregó su libertad por los tantos que callaron. Los Castros lo torturaron y aún hoy se le tortura y con la sangre más pura sigue firme en convicción hasta el fin del corazón va contra la dictadura. No hay ideal que no cueste. ¿Cuánta vida es la que dejas cuando vives tras las rejas del combinado del este? No hay honor que no moleste al comunismo asesino que juega con tu destino con una bala en la mesa y hay quien pone su cabeza sin traicionar su camino. Casi sin vista en los ojos, pero la mirada intacta, con dictadores no pacta aunque aprieten los cerrojos. Contra el fascismo de rojos, contra el dictador que suba, contra el odio que se incuba para matar a los seres, para Ernesto Borges Pérez, verdadero héroe de Cuba. Gracias. Bueno, ahora, antes de concluir esta parte del homenaje, quiero comunicar que nos acaba de llegar un audio, un video desde Cuba, la reacción del padre de Ernesto Borges Pérez, ese viejito, Raúl Borges, desde Cuba nos envía un video. Me siento profundamente orgulloso. Mi hijo, el laico católico y prisionero político, Ernesto Borges Pérez, le ha sido otorgado el premio Pedro Luis Boitel. Este es un reconocimiento muy grande, porque Pedro Luis Boitel, de muy joven, entregó su vida por su patria, por sus ideas. Y Ernesto ha sido seleccionado para otorgarse este premio muy meritorio. Ernesto Borges Pérez, el 17 de julio de este año, cumple 26 años físicos en prisión. Y el año que viene, en el mes de mayo, Ernesto ya extingue la sanción con los beneficios. Queremos decir a toda voz y que saliendo de nuestro corazón, libertad para los presos políticos, libertad para mi hijo, el preso político, Ernesto Borges Pérez, libertad para Cuba. Bueno, estamos por concluida esta actividad por el 20 de mayo. Le agradecemos profundamente a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana la presencia de todos ustedes aquí, el calor patriótico que notamos en este medio, la participación de otros países que también se identifican con la causa de Cuba. A todos les damos muchísimas gracias y recordarles que los bonos de la resistencia están allá afuera a la salida y que los que quieran cooperar, por favor, pasen por allí para que esta labor que realiza la Asamblea de la Resistencia, la presencia de cubanos, Luis Castro, que también ha viajado, el mismo Orlandito que en estos momentos está en estos lugares, le damos nuestra más calurosa agradecimiento en nombre de quienes hemos compartido esta presentación. José Luis García Pérez Antúnez y el que les habla,